Bueno, mucho conversar junto al diputado y expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Diputado, muchas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Y primero quiero saber cómo vio usted la declaración de hoy día de Marco Enríquez Ominami. Obviamente que no conoce la declaración, pero me refiero a todo lo que fue, lo que rodeó esta declaración. Buenas noches. A mí me pareció bien que se hubiese producido la diligencia. Había transcurrido demasiado tiempo con esto que él estaba fuera del país. Entiendo que en la última ocasión de la citación no se pudo realizar por una dificultad que hubo en el Ministerio Público, así que se había generado toda una incertidumbre respecto a la comparecencia de Marco Enríquez ante el Ministerio Público, así que me parece muy bien que se haya realizado la diligencia. Como usted bien dice, no conozco el contenido, así que poco puedo señalar al respecto, pero ya el hecho que haya comparecido me parece que es un valor. El hecho de que al final de esta diligencia él emplazara al expresidente Sebastián Piñera, que estuviera acompañado por adherentes, entre otras cosas, que dijera que se hiciera pública su declaración, según algunos en la alianza, es tirar para el córner, el centro de lo que era hoy día el tema objetivo de su declaración. ¿Cómo vio usted eso? Yo no estoy de acuerdo con eso. Efectivamente, la centralidad era su comparecencia y su declaración. Lo demás es accesorio. Y claro, en el mise en scène que uno entiende que se prepara cuando se comparece ante una situación de esa naturaleza, es razonable pensar de que hayan otros aderezos que generen un debate más amplio. Pero lo importante, por eso le digo que es accesorio, lo importante es su comparecencia. Y el que se haga pública su declaración, bueno, entiendo yo que el tribunal ordenó, el Ministerio Público también ordenó de que se mantuviera en reserva y en consecuencia es una declaración absolutamente inoficiosa porque pareciera ser que hay prohibición de informar al respecto. Estamos los dos medio resfriados, así que no se preocupe, pero en todo caso, él dice, yo le pedí al Ministerio Público que la haga pública, pero el Ministerio Público ha decretado decreto, o sea, ha decretado secreto. El Ministerio Público no puede hacer pública esa declaración porque cometería un delito, pero él no comete ningún delito si es que la hace pública. Él puede hacer pública su declaración. Y la pregunta es entonces, ¿para qué dice que el Ministerio Público la dé a conocer? No abuse, no sabría, no tengo una respuesta para eso, yo no soy parte del entorno de Marco Enríquez para poder explicarle por qué dijo las cosas que dijo. Lo que a mí me sugiere es que, si, como usted bien dice, si él quiere hacerlo público, bueno, que lo haga y se hace cargo de su propio desafío. Mi impresión es que si el Ministerio Público decretó la reserva es por una razón de carácter procesal y desde ese punto de vista a mí me parecería mucho más relevante que se cumpliera la instrucción del Ministerio Público. Al margen del desafío que nos plantea Marco Enríquez con su declaración, creo que lo que importa es que la investigación se desarrolle de buena manera. No creo que ayude a las investigaciones que se vayan conociendo versiones, incluso aunque sea del propio vocero de las mismas, versiones de una declaración. Yo prefiero en ese sentido que esperemos. Yo sé que estas cosas generan siempre mucho apuro y mucho afán de celeridad, pero yo preferiría que esperásemos la declaración oficial del Ministerio Público en su momento. Por lo pronto lo que importa es que se haga una buena investigación. Lo que yo le preguntaba es qué sentido tiene pedir algo que él mismo puede hacer, pedirle a otro que no puede, que haga algo que él sí puede hacer. Le reitero, no me atrevería a darle una explicación respecto a algo que desconozco. Lo que digo es que tengo una misión desde otro punto de vista. Si el Ministerio Público instruyó que esto se mantuviera en reserva, debe ser para facilitar su propia investigación. Y desde ese punto de vista, el desafío que se hace Marco Enríquez no solo es inoficioso, sino que además contraproducente. Por esa razón es que a mí yo más bien me inclino en la tesis del Ministerio Público. Ahora, ¿por qué dijo lo que dijo? No tengo ningún antecedente como para darle una explicación al respecto. ¿Usted cree que no solo esta declaración, sino la vinculación con el caso, que es en carácter de imputado, y la vinculación con el caso SQM, afecta las posibilidades presidenciales de Marco Enríquez Ominami? Yo creo que sí. Ahora, convengamos que la opinión pública en este país es bien volátil y en consecuencia los que ayer estaban prácticamente sepultados en sus perspectivas electorales resurgen con una facilidad tremenda o viceversa. Así que hacer una afirmación categórica respecto de esto es bien
sería un poco abusivo, incluso desafortunado. Hay personas que han estado permanentemente involucradas en este tipo de cosas y en la opinión pública no han tenido mayor, el caso del expresidente Piñera, que ha sido reiterada la información que ha habido de colaboradores de lo que sé yo. Así que no me atrevería a hacer una afirmación categórica, pero no cabe ninguna duda que este tipo de situaciones y eventos no mejoran las expectativas electorales de nadie, evidentemente. ¿Y usted cree que eso alegra o tranquiliza a algunos en la nueva mayoría en la alianza? Bueno, mire, yo creo que nadie puede sacar una cuenta alegre en este sentido, porque estos son procedimientos que están recién en proceso inicial y en consecuencia, veamos, si alguien quiere ya sacar conclusiones, creo que cometería un error político. No hay que hacer cosas que, a pesar de todo eso, en las próximas mediciones no hayan variaciones sustantivas desde el punto de vista de los personajes mejor evaluados. Por eso yo no me atrevo a hacer una afirmación categórica. No cabe ninguna duda, eso es lo que sí me atrevo a afirmar, que este tipo de situaciones y eventos no son beneficiosas para ninguna perspectiva de candidato. Ahora, lo que sí me atrevo a señalar es que hay que dejar que el procedimiento se desarrolle. Y por eso creo que sacar conclusiones apresuradamente puede ser erróneo, porque además los propios hechos las han desmentido. Lo que tengo sí es una situación distinta. Dejemos que el proceso se desarrolle desde el punto de vista del procedimiento judicial. El Ministerio Público hará su pega, hará su investigación, concluirá, terminará formalizando, ¿no? Eso ya es materia de un procedimiento que hay que respaldar. Lo que queda pendiente sí es un reproche político ético, pero eso ya depende de cada partido, de cada agrupación. ¿El reproche político ético en qué sentido, diputado? Yo soy de aquellos que piensan que cualquier persona que haya estado involucrada en situaciones de irregularidad no debiera ser candidato. Esto no tiene que ver con el pronunciamiento eventualmente del Ministerio Público, porque es muy probable que muchas de estas cosas no constituyan infracción ni delito, y en consecuencia es probable que desde el punto de vista del reproche judicial o penal no haya mayores consecuencias. Pero sí creo que hay un reproche ético que hay que formular, porque es evidente que aquí hay situaciones de irregularidades que hay que constatar. Desde ese punto de vista, yo creo que el sistema... O sea, ¿usted no comparte la afirmación de la presidenta de su partido en relación a que sean los ciudadanos los que decidan finalmente eso, y que el partido no puede anteponerse o hacer antes que la justicia un trabajo ético? No la comparto. Pero no solo no la comparto, sino que además en el Partido Socialista hemos tomado decisiones en sentido contrario a ese tipo de apreciación. Esto no tiene que ver con la presunción de inocencia, que tiene importancia para efectos de la investigación penal. No tiene que ver con los procedimientos, porque en eso yo también soy abogado, así que siempre seré respetuoso de aquello. Lo que digo es que las organizaciones políticas tienen que tener una actitud respecto a estas cosas. Mire, nosotros en el Partido Socialista expulsamos a 2 militantes sin esperar un pronunciamiento del Ministerio Público, y es muy probable que el Ministerio Público, estoy hablando del caso Cabal, finalmente exonere desde el punto de vista de responsabilidad penal a estas personas. Pero el partido hizo una opción. ¿Usted incluiría dentro del reproche ético que hay que hacer y que no debe ser candidato al senador Fulvio Rossi o no? Si se establecen irregularidades, sin duda alguna. Y esa es la decisión que tienen que tomar los partidos. Por eso digo que hay 2 tipos de instancias en esto. Hay una instancia judicial, ya nos hemos referido a ello, pero hay una instancia que tiene que ver con los partidos. Los partidos no pueden simplemente esperar que los procedimientos judiciales sigan su curso. Entiendo. Los partidos tienen la obligación de tomar decisiones también. Sí, que tiene que ver con no renunciar a su labor ética, que no es lo mismo que una labor judicial. Entiendo su punto. El pedirle plata a SQM, una empresa que se enriqueció durante la dictadura, ¿merece un reproche ético que lleve a alguien a no ser candidato desde su perspectiva, o solamente si lo hicieron vía facturas truchas o con delitos tributarios? Pero el solo hecho de pedirle plata a SQM, ¿a usted le parece que debiera inhabilitar a alguien para ser candidato o no? Primero quiero quitarle la connotación de SQM y dictadura, porque para mí los aportes empresariales no tienen distingo. O sea, me parece tan improbable que sea una empresa de esa naturaleza, con esa característica, como otra empresa. No quiero establecer una distinción dependiendo de la naturaleza de las empresas o la historia de las empresas. Precisado eso, quiero decirle que
Pedirle plata a una empresa yo no encuentro que sea desdoroso. Lo que digo es que si el procedimiento, porque si una empresa a uno le puede hacer aportes reservados, y eso está en el marco de la ley y no tiene por qué tener ningún reproche. Pero distinto es el caso cuando se utilizan subterfugios, mecanismos inidóneos, irregulares, completamente desusados. Esa es otra cosa distinta. Si a mí la empresa X me hace un aporte reservado, está en el marco de lo que es lícito e incluso más. Yo no tendría por qué estar al tanto de aquello. Si yo para obtener un recurso de esa naturaleza recurro a un procedimiento que me merece un reproche, creo que eso sí es una infracción que debe ser sancionada desde el punto de vista ético. Diputado, respecto de la gratuidad, que fue rechazada su constitucionalidad en la forma que pretendía el gobierno en el Tribunal Constitucional, ¿el gobierno ha actuado de buena manera y específicamente debió haber tenido de inmediato un plan B para reaccionar si es que se caía la constitucionalidad de la forma en que tenía planteada? Yo creo que el gobierno tiene un problema y es que necesariamente e inevitablemente tiene que esperar la lectura del fallo en su integridad, porque solo leyendo su contenido podrá encontrar la mejor alternativa o el plan B, como señala usted, u otras alternativas ante esta situación. Ahora, desde el punto de vista de si debiera haber previsto la situación, yo creo que efectivamente faltó una cierta previsión. Sin embargo, y sin ánimo de dar una explicación porque no me corresponde, sin embargo me parece que era difícil tener una alternativa de plan B u otras alternativas sin tener el fundamento del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en tal o cual sentido. Habían algunos que decían que el tribunal iba a rechazar el procedimiento a través de una glosa, esa era una alternativa. Otro que se iba a pronunciar respecto de los recursos, otro que se iba a pronunciar respecto de la discriminación arbitraria al que se hizo mención. O sea, habían varias aristas, varias entradas. Esperar por ejemplo, el tribunal no hizo mayor cuestión desde el punto de vista de la constitucionalidad del tema de la glosa. O sea, validó el procedimiento, pero claro, tuvo un reproche respecto a lo demás. Entonces, no era fácil tener una alternativa, esa es mi percepción, respecto de un eventual fallo adverso. Ahora, dictado el fallo, hay que conocerlo, y mientras no se lea, porque hasta ahora lo que tenemos es una síntesis noticiosa del fallo, hecha por el mismo tribunal, es verdad, pero es finalmente una síntesis noticiosa del fallo. Inevitablemente el gobierno, en mi opinión, no está en condiciones de establecer una alternativa mientras no lo conozca su integridad. Lo que sí está claro es que los recursos que están son los que están, no es posible moverlos ni para arriba ni para abajo, por decirlo de alguna manera, y en segundo lugar lo que hay que establecer es si con los recursos que están, cómo se hace una distribución de sus recursos, y ese es el dilema que tiene que resolver el gobierno. Diputado, para cerrar, ¿cree usted que este fallo puede tener consecuencias para otras reformas del gobierno? Por ejemplo, la reforma laboral, donde incluso hace algunos días aquí en CNN Chile, Arturo Martínez dijo que si se diferenciaban las condiciones que se pedían o los requisitos que se pedían a una pyme de una gran empresa, ellos podían incluso pensar en acudir al Tribunal Constitucional. Por otra parte, respecto a la extensión de beneficios, ya también la Alianza ha dicho que puede acudir al Tribunal Constitucional. Entonces, este fallo puede llegar por la vía de la discriminación arbitraria, ese argumento, llegar a tener efecto en varias otras reformas que el gobierno pretenda plantear. En materia laboral, el fundamento de la discriminación arbitraria, en mi concepto, no tiene ninguna fundamentación que haga posible un recurso ante el Tribunal Constitucional. Creo lo que se ha anunciado por parte de los que han hecho objeción de constitucionalidad tiene que ver más bien con otro tipo de fundamentación, con libertad de trabajo o en otros casos con la libertad de contratación, que son fundamentos distintos. Pero yo no he escuchado en ninguna formalidad en el sentido de hacer objeción o reserva de constitucionalidad respecto al fundamento que usted señala. Ahora, sí quiero advertirle algo. Este último año yo no ha habido proyecto, no ha habido ningún proyecto en que yo no haya escuchado de parte de la derecha hacer objeciones de constitucionalidad. Ningún proyecto no ha tenido en más de alguna ocasión, y a veces en reiteradas ocasiones, la frase hago reserva de constitucionalidad. La derecha ya se acostumbró a aquello, así que no me causa extrañeza que se anuncien estas cosas. Pero cada cosa hay que verla en su mérito y cuando se formalice, se verá. Diputado, muchas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Buenas noches. Gracias a usted y mejórese. Igualmente. Chao.